¿Qué tal gente que quiere mejorar su comprensión auditiva en el idioma español? Así como también gente que apenas está aprendiendo, gente que ya tiene mucho tiempo, gente que su lengua materna es el español. De igual manera sean bienvenidos a este subpodcast, en el cual, como ya sabemos bien la dinámica de este podcast, es pues yo hablar español y usted escuchar español para que lo practique, no lo olvide, o simplemente para tener un tema más de conversación, un poco más de una expansión más en su librería de música, que ahora pueda conocer otra banda, otra canción, tal vez le guste, tal vez no, pero el objetivo es ese, que aquí todos nos divertamos, pero el objetivo es ese, que todos tengamos diversión mientras aprendemos, mientras practicamos español, ya sea usted escuchándolo y yo hablándolo para que a mí no se me olvide. Una pequeña recomendación, el día de hoy si está escuchando este podcast en el carro, tal vez en la casa, en, en un speaker o en una bocina o en un lugar donde lo pueda escuchar más gente, si hay niños cerca o escuchando, yo le recomendaría tal vez que eh, escuchara un podcast anterior o el siguiente, ya que el día de hoy muchos de ustedes me estarán preguntando, Oscar, ¿y cuándo vamos a aprender algunas maldiciones en español, algunas malas palabras? Claro que no son lo correcto, no estamos promoviendo eso, pero vaya, al día es mejor que usted la sepa, lo que significa, a que le estén diciendo algo y no tenga idea de qué es eso. El día de hoy es una banda que se caracteriza por eso, por hablar muy sin problemas, sin tapujos, muy directos, expresando lo que piensan. Entonces, el día de hoy vamos a tocar algunas palabras, algunas maldiciones, como se le conoce. Entonces, si usted, digamos, es de oído sensible y no le gusta escuchar palabras altisonantes en este podcast, puede cambiar de capítulo sin ningún problema. O si está, igual hay niños que usted no quiere que escuchen esto, sin ningún problema, puede cambiar el episodio del podcast a cualquier otra canción. Porque este podcast va a contener mucha verdad, muchas palabras y probablemente usted no quiera que su infante escuche cómo lo hicieron conmigo. Entonces yo entiendo esta situación, por eso pasé. Entonces nos escuchamos pronto en la siguiente semana, sin ningún problema. Aquí no hay malos entendidos ni sentimientos. Sin más, ya hecho esta aclaración, procedemos a entrar en materia de lo que viene siendo la canción de hoy, el grupo de hoy. La canción se llama Give Me the Power de Molotov. Esta banda que yo recuerdo estar muy chiquito, muy niño, y que un tío tenía muchos discos con varias canciones de artista mezclados en un solo disco. Se lo conocía como discos quemados, como en inglés, To Burn a City, de varias canciones. Y en este disco venían varias canciones de Molotov. Y yo ponía este disco cuando mi mamá iba manejando, me recogía de la escuela y ponía este disco. Y mi mamá no me dejaba escuchar estas canciones porque, como mencionaba anteriormente, decían muchas maldiciones, muchas palabras fuertes. Entonces mi mamá no me dejaba escuchar las canciones de Molotov. Pero cuando mi mamá se bajaba al banco o a recoger a mi hermana o a cualquier mandado, y yo me quedaba en el carro. Y obviamente prendí el estéreo y ponía las canciones de Molotov. Y pues me sentía muy, digámoslo, muy malo, muy travieso porque estaba escuchando las canciones que no me dejaban. Inclusive bajaba el disco y lo ponía en un Walkman para poderlo escuchar con audífonos. Si usted es muy joven, probablemente no tiene idea de lo que estoy hablando, pero antes que existieran es que ahorita ni los MP3 probablemente sepan qué son, pero antes de escuchar las canciones digitalmente, simplemente de internet, antes de eso, había un dispositivo llamado MP3, en el cual tú ponías música en formato MP3 y lo podías escuchar.
Antes de eso estaba el Walkman, que era un dispositivo en el cual tú puedes poner un CD y escuchar la canción con audífonos, escuchar el disco con audífonos y nadie sabía lo que estaba escuchando. Recuerdo mucho hacer eso cuando estaba chiquito y no tenía permiso no podía escuchar yo las canciones de Molotov porque eran pues bastante fuertes. Pero era género rock o muy pesado y me gustaba mucho en ese entonces todo eso lo que tenía que ver con el rock. Pero ya esa es historia para otro podcast. El día de hoy venimos a hablar de esta banda, que es sin duda una grandísima banda del rock, legendaria banda, pues la cual se ha distinguido, como comentaba al principio, por decir las cosas directo, las cosas sin pelos en la lengua, como se dice, por la calle, tienen un punto de vista y lo hacen saber, criticando a quien se ponga en el camino, sea el gobierno, sea televisoras, sea personas públicas, sea quien sea, escriben lo que piensan en sus letras, lo cual es algo que se aprecia demasiado. Pero no todo siempre había sido así. Digo, no todo, no, esta banda no siempre fue bien recibida y con obvias razones, ya que al principio no gustaba que hablaran mal del gobierno o que hablaran mal de cierto canal de televisión o de ciertos medios o de ciertas personas. Y claro, naturalmente, ¿quién se va a atrever a decir cosas en contra del rey cuando el rey puede ordenar que te corten la cabeza? Y digo, afortunadamente no estamos en esos tiempos, pero nuestra realidad no está tan lejos de esa historia, ya que cuando recién Molotov empezó, nadie quería poner sus canciones en la radio, mucho menos sus videos en televisión. Tuvieron muchos problemas para darse a conocer, ya que ninguna estación de radio quería poner sus canciones porque tenían un lenguaje antisonante, tenían palabras groseras y criticaban al gobierno, criticaban a personas, criticaban a medios. Entonces nadie les daba oportunidad de exponer su arte en ningún medio. A lo que esta banda hizo lo siguiente, lo cual yo admiro y me hice muy fan de ellos por esto. Al ser rechazados en todos los medios, lo que hace Molotov al principio es que se va a las calles con su disco y lo empieza a vender por la calle. Y le dice a la gente que lo compra, te dejo que te tomes la foto conmigo, te firmo el disco, y por esta cantidad de dinero tienes tu disco autografiado por la banda y tu foto. Claro que en ese momento no era de gran valor porque nadie sabía quién era Molotov. Pero hoy en día, esa gente que compró los discos cuando apenas están empezando y tienen el disco autografiado y la foto, ahora vale demasiado. Pero sí fueron los inicios de Molotov, antes de poder llegar a más gente. Con el tiempo se fue propagando estas canciones, este disco, llegó a mucha gente y fue un gran éxito porque decía en sus letras algo que muchas personas en el país pensaban o bien no se habían dado cuenta. De hecho, la primera canción de su primer disco, se titula Que no te haga bobo Jacobo, hablando acerca de uno de los conductores de noticieros más grandes del país, en el cual lo conducía este periodista llamado Jacobo Zabludowski. Y esta canción habla de que no creas en la televisión, no creas lo que él te está diciendo, porque los datos que dan ahí no son ciertos, la información que daban está manipulada, no hablaban sobre ciertas cosas para encubrir ciertas acciones que realizan algunos políticos o partidos. Entonces la primera canción es directamente contra la televisora, contra el conductor, periodista, eh, y es un llamado a la gente de decir, no crean, no dejen que te haga bobo Jacobo, que no te haga tonto. También tienen otra canción, y este ya es de otro disco, que se llamaba No deje, la cual decía, no deje que el peje lo apendeje, del verbo apendejar, o sea, hacer pendejo a alguien, o a tonto. O sea, no dejes que
el peje te haga tonto. El peje, esto haciendo referencia a un candidato que durante las dos últimas elecciones presidenciales siempre se postulaba, pero nunca ganaba. Mm, Después se perdió el mensaje porque ya hoy es el presidente de México. Entonces esta canción de... Y bueno, en fin, esta canción salió en 1997, titulada Give Me That Power. Fue canción que venía en su primer disco y fue una canción que fue como una explosión porque fue una dura crítica al gobierno de ese entonces por la situación que estaba pasando el país y no se veía que el gobierno hiciera nada. No, mucho, no muy diferente a la actualidad, pero en fin, esta canción salió en ese entonces. Y la letra es la siguiente. Dice, empieza diciendo, la policía te está extorsionando y dice, y gritan, dinero, o sea, que te piden dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Esto es algo que es parte de una extorsión, de la corrupción del país, que es algo que es muy común que pase. Que hay veces que la policía, en lugar de defenderte, te empieza a extorsionar para que tú le des dinero. Es decir, es muy común la palabra mordida. Esto es cuando tú vas manejando y el tránsito te detiene y te dice es que estuviste haciendo algo mal, indebido, cuando en realidad no es del todo cierto. Y entonces te empiezan a decir, no, es que te tengo que hacer esto, te tengo que llevar el carro, te tengo que meter a la cárcel, te vas a meter en muchos problemas. Y luego dicen, bueno, esto lo podemos solucionar de otra manera. Lo cual es cuando se tiene que, de alguna manera, no dar a entender que lo que te piden es dinero, pero lo que te están pidiendo es dinero. Entonces dices, se dice que le diste una mordida a alguien o que te pidieron mordida, que es cuando das dinero para que no te hagan una multa y no proceda a cosas peores. Entonces, lo más curioso de esto es que, y ellos dicen, la policía te está extorsionando, o sea, te están pidiendo dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. O sea, cuando tú pagas tus impuestos, ese dinero se va para pagarlos a la policía y al final la policía te termina jodiendo, entonces no hay mucho sentido. Y continúa la letra diciendo, y si te tratan como a un delincuente, y luego gritan, ladrón, no es tu culpa, dale gracias al regente, o sea, dale gracias al que está gobernando, que por eso es como que te estén tratando como un delincuente cuando no has hecho nada, no hiciste nada. Continúa diciendo, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. O sea, es algo que siempre se... El mensaje que quiere dar es que el problema desde la raíz, desde abajo, tenemos que cambiar el gobierno que no está haciendo nada bueno por la gente. Y ya que en la burocracia o en los altos mandos solo está gente que es muy conformista, que le gustan las migajas o las obras. Y aquí es donde nuestro protagonista se da como que cuenta y dice, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo, que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Y es donde dice que ellos no se van a callar porque esto que está pasando, es mi pueblo, aquí es donde yo vivo y yo ya no soy un pendejo, no soy un tonto. Y luego dicen que no guachas. Eso es una palabra que se le conoce mucho le decimos que son, o cuando hablas de esta manera es que eres pocho o estás hablando pocho, que es cuando una palabra en inglés la haces un verbo en español. Por ejemplo, watchar es del verbo en inglés to watch, que es ver, y lo dices, es que estás watchando la tele o te watcho al rato, que es te veo al rato. También tenemos la palabra parquear, que es to park, que es de estacionar, que dicen voy a parquear el coche o ciertas cosas. Son palabras en inglés que las hemos hecho verbos en español.
Y dice que no ves los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Continúa diciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Y es lo que él decía, o sea, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Entonces, mientras el gobierno, los gobernantes están haciendo más ricos, hay gente que está viviendo en la pobreza. Y él dice que nadie está haciendo nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Inclusive te odian. O sea, la gente, o sea, es la misma gente del gobierno que le gustan las migajas conformistas, que no quieren hacer su trabajo y que inclusive en lugar de ayudar a la gente pobre, les genera repulsión u odio y odia a la gente pobre. Entonces, pues la gente que está arriba te detesta. Ahí hay mucha gente que quiere que caigan sus cabezas. Y dice, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Esto siendo referencia a que siempre decimos que el gobierno te está cogiendo, o sea, o jodiendo, porque nosotros pagamos impuestos, pero no se ven reflejados. Entonces es como si me estuvieras robando, porque yo estoy pagando un dinero, yo estoy pagando mis impuestos para que se inviertan en educación, en hospitales, y no se está haciendo eso y no se ve. Entonces muchas veces decimos que el gobierno pues te está cogiendo, te está jodiendo, te está robando. Y luego le dice, porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Y esto fue un poco de referencia, puede ser un poco de referencia a cuando en 1982 México se convirtió en el cuarto productor más grande de petróleo en todo el mundo. Y el gobierno empezó a hacer un plan para y el gobierno empezó a hacer un plan para industrialización, para modernización, que buscaba hacer de nuestro país continuar siendo una gran potencia petrolera. Y era la primera vez que en nuestra historia la oferta de trabajo era mayor que el aumento de la población. Pero ¿qué pasó? No sé, hubo un endeudamiento desmedido y aumento de corrupción, que pues fue lo que frenó el crecimiento del país, que fue cuando empezamos a tener gran relevancia, siendo el cuarto país más productor en el mundo de petróleo, pero pues el gobierno y el mal manejo nos estancó. Y luego ya viene el coro que dice, dame, dame, dame. El coro que dice, dame todo el power para que te demos en la madre. Cuando le hacen la madre a algo, es como que si lo hubieras destruido o es como si le hubieras dado en algo que lo afecta demasiado. Cuando, cuando tú vas en la bicicleta o cuando alguien va en la bicicleta y se cae y ves que está todo lastimado, dices que esa persona se dio en la madre. O inclusive cuando dicen, es que te voy a partir la madre, es que se van a pelear y se van a agarrar a golpes y, y que no va a acabar bien. Entonces dar en la madre es como afectar a algo o a alguien muy muy fuerte. Que es lo que ellos decían, que si me hace el poder, eh, voy a acabar con esto. Y luego continúa diciendo en el coro, give me todo el poder so I can come around to joder. O sea, que ahora se cambien las instancias, que ahora pues el pueblo el que joda al gobierno y no al revés. Y eso es el coro, repetido varias veces. Luego dice un par de maldiciones. Y continúa con una parte que a mí es la que más me gusta de la canción, que dice, porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Y eso es algo muy muy cierto, ya que el México cuenta con 5 tipos de clima. Es el cuarto país con la mayor diversidad biológica del mundo, ya que tiene 9 de los 11 tipos de ecosistemas que existen. Tenemos 3 de las 37 áreas silvestres que hay en todo el planeta, están en México, 3 de ellas.
tiene 26,000 diferentes especies de flora, 17 millones de hectáreas, que estas son áreas naturales protegidas. El 12% de las especies del planeta están en este país y es uno de los mayores exportadores en el mundo de aguacate, jitomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, obviamente tequila. Es cuna del chocolate y también es uno de los principales exportadores de café. Es un poco lo que se dice, se hace referencia que no es que hayamos nacido donde no hay que comer, porque tenemos los recursos. No tenemos por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer, porque eso no es, o sea, ese no es el problema. El problema es lo que se hace con el dinero que genera y que generamos haciendo todo eso. Y continúa diciendo, si nos pintan como unos huevones, no lo somos. Viva México, cabrones. Y es decir, cuando nos pintan es como cuando tienes la imagen de algo, que es decir, que si nos dicen que somos huevones, huevones es una persona floja que no trabaja, que no le gusta hacer nada, el contestamos, no lo somos, y contesta con nuestro ya famoso grito de guerra, viva México, y siempre le agregamos la palabra cabrones, que es bien, esa palabra tiene muchos significados, quería explicarla, y por ejemplo, cuando cabrón puede ser una persona mala, cuando hay veces que te pueden decir, oye, no seas cabrón con tu amigo, es decir, no seas mala persona con tu amigo. Pero al mismo tiempo tú puedes decir, es que esa persona está muy cabrón para jugar fútbol. Es decir, que es muy bueno jugando fútbol. O puedes decir inclusive, es que esa persona, ese amigo, es mi cabrón. O sea, es como que ese es tu amigo, es tuyo, es el mejorcito, es tuyo. Cuando decimos cabrones se refiere como que a un grupo específico de personas, como que no solo basta el grito de Viva México, como que lo tenemos que direccionar y es a un grupo de personas, o sea, como que te estoy hablando a ti, que viva México. Y hoy entraremos en una pequeña clase de historia, porque aquí no solo aprendemos español, aquí no solo nos la pasamos bien, también aprendemos mientras nos divertimos. Vamos a aprender un poco de historia. ¿De dónde viene el grito Viva México? Se preguntarán y yo les diré. El 15 de septiembre de 1810, ya el pueblo harto de la conquista del régimen español y de tener varios, pues vaya, esclavos, el grupo de independentistas, el 15 de septiembre empiezan a liberar a la gente y los empiezan a juntar todos. Y el cura Miguel Hidalgo em, les dice, los convoca y les expresa sus ideales. Esto conocido como el grito de Dolores, en el cual les dice que viva, después de un discurso, para que se le unan en en este giro de independencia, en este movimiento de independencia. Después del discurso, para animar a la gente, les grita sus vivas, es decir, que él les dice que viva la Virgen de Guadalupe y el grupo de gente que lo apoya le contesta que viva. El que viva la Iglesia Católica vuelve a decir, le contestan que viva la independencia, le contestan otra vez que viva, y también grita sus muertes, es decir, muerta al mal gobierno, y contestan muerte a las injusticias y a los gachupines, que se le conocía a los españoles nacidos en España. Entonces esto es lo que generaba, así fue como eh, empezó el movimiento de independencia y siempre lo celebramos el día 16 de septiembre, pero el día anterior, el día 15, pasa lo que se le conoce como el grito de la independencia, que es algo de las celebraciones más pasionales que tenemos en el país. En verdad es algo que si no lo han vivido, intenten ir
en sus vacaciones que sean en una de estas fechas, porque lo que sucede es que el presidente sale y también cada presidente municipal o gobernador de cada estado, ese día, el 15 de septiembre, vamos todos a la plaza principal de esa ciudad y sale el gobernador en turno a dar el grito. ¿Qué es el grito? Cuando se llega la hora, sale el presidente digamos, el palacio municipal, en donde esté, desde arriba, y está toda la gente, todo el pueblo, reunida abajo, a nivel de cancha, como se le conoce. Y sale el presidente a gritar: mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria. Esto es emulando el grito de Dolores que hizo el cura Hidalgo cuando planeó o cuando juntó a la gente para hacer el movimiento de independencia en contra de la conquista española. Y todo el pueblo responde viva. Luego continúa nombrando a los héroes, diciendo viva Hidalgo, y la gente responde viva. Viva Morelos, igual la gente gritando viva. Y continúa con los demás héroes para casi al final decir viva la independencia nacional. Y toda la gente contesta viva, gritando. Y al final siempre se dice viva México 3 veces. Es decir, viva México, contestan viva, viva México, viva, viva México, viva. Y después se hace una fiesta impresionante que pues es la celebración de la independencia de México. Entonces siempre que hay gente o alguien que grite viva México, es que viva la independencia de México, que es un país libre y que ya no está en esclavitud y demás. Hasta me emocioné. Y ya continúa diciendo, después de nuestra pequeña pausa de historia, la canción continúa diciendo que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos? Cuando nos referimos a una bola, es a un grupo de gente. En este caso se refiere a los políticos. No hay por qué estar siguiendo una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Es decir, ellos viven de nuestros impuestos, nosotros los mantenemos, pero ese dinero que le estamos dando es el dinero de nuestra gente, que no lo están usando para ayudarnos, sino para su propio bien. Y luego se repite el coro, que dice: dame todo el power para que tenemos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Y al final de la canción ya solo dice: el pueblo unido jamás será vencido. Y esa es la canción de Give Me the Power de Molotov, la cual acaban de celebrar los 20 años de este disco y sacaron la versión en vivo en el Palacio de los Deportes, si no me equivoco. Y hace tiempo estaba viendo, o sea, acaba de salió este año este disco, la versión en vivo. Y esta canción especialmente, Give Me the Power, Molotov en vivo, si la encuentran en YouTube, si la ven en YouTube, se ve impresionante porque justo en esa parte en la que dice: si nos pintan como unos huevones, no lo somos, viva México cabrones. Todo el recinto, todo el lugar se escucha como grita al unísono viva México, y hasta a mí se me enchinó la piel. Como se dice en inglés, goosebumps. Entonces, si la pueden ver, qué mejor. Si no, aquí se las dejo. Usted ya sabe que este podcast es bastante interactivo. Ya está en el podcast esta canción, en el puesto número 5. La puedo ir buscando para que yo justo ahorita que termine de despedirme, la pueda poner play y esto quede como la radio profesional que usted y yo somos. Usted es un oyente bastante profesional y yo soy un intento de locutor. Sin más que decir por el momento, me despido, recordándole que me pueden seguir en mis redes sociales como @OscarDTrevino,
igual manera, este material se subirá en su versión audiovisual al canal de YouTube Oscar D. Como también nos pueden encontrar en Facebook como Oscar D. Y aquí es donde usted ya está en la playlist, ya lo está viendo la canción. Número 5, Give Me the Power, de Molotov. Y yo me despido de usted diciéndole lo mejor para esta semana y nos escuchamos la siguiente. Y lo dejo con esta canción de Molotov titulada Give Me the Power. Y aquí usted le da play. Adiós.